Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con esta clase que tiene por objetivo ver cuáles son las principales herramientas que trae el paquete básico de R para hacer análisis de componentes principales. No pretende ser digamos, una indicación para usar estas herramientas. Hay otras herramientas, hay muchos paquetes de R que pueden hacer estos análisis y agregarle otras cosas. Pero, digamos, el objetivo de usar las funciones básicas de R es que puedan entender a fondo cuál es la lógica más básica y más profunda del funcionamiento que pueden tener otros paquetes. Digo, cuando hablo de básica, hablo de fundamental, no de fácil, ¿no? Entonces, todas las cosas que ustedes van a ver en otros paquetes de R que aplican por ahí funciones un poco más personalizadas con respecto a los gráficos y algunas otras cosas, son productos de utilizar las herramientas básicas del lenguaje del R que nosotros instalamos. Entonces, eh, esto ayuda porque también ayuda a entender de qué manera podría o no podría funcionar un argumento en funciones más avanzadas. Entonces, bueno, por eso vamos a usar las herramientas básicas. Ustedes, bueno, ya van a tener estos archivos para poder levantar. Vamos a trabajar con un set de datos real, no vamos a simularlo. Esto es un set de datos reales donde en diferentes estaciones dispuestas en una grilla de puntos se registraron las especies y las abundancias de cada especie de pez para una cantidad de unidades experimentales determinadas. Ahora vamos a ver mejor el archivo. Entonces, bueno, el archivo está en un formato TXT. Obviamente ustedes van a tener que darle la ruta correspondiente. Les muestro el archivo. Este es el archivo. Es una tabla muy extensa. Fíjense que ahí están las últimas columnas. Después aparecen otras columnas más. Y así vamos observando todas las columnas hasta el inicio del data frame. Acá tenemos la primera columna que es el ID, o sea, es el nombre, el número que le dieron a la unidad experimental, de donde registraron la latitud, la longitud, la profundidad, la temperatura y después las especies, las abundancias de cada especie, como es abreviada de esta manera. O sea, el género y después el epíteto específico, los dos por dos letras. Bien, entonces esto es un típico diseño multivariado, ¿sí? O sea, nosotros vemos ahí lo volví a levantar, pero con la ventana del R más grande. Entonces nosotros vemos esta serie de variables para cada unidad experimental. Pero lo que tenemos acá es que la primera columna no es una variable, es el nombre de la unidad experimental. Y a la izquierda tenemos el nombre de la fila. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con un set de datos multivariado, lo que tenemos que hacer es asignarle a este nombre de la fila el nombre de la unidad experimental, porque ese nombre es el que va a usar o que vamos a usar después para poder identificarla en los gráficos, ¿no? Entonces vamos a asignarle a mb.peces la información y
Bueno, una cosa importante es que los nombres no pueden repetirse, o sea, los nombres de las filas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a darle el nombre a las filas según la primera columna. Bien, la primera columna tiene los nombres de las unidades experimentales, estas que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Row names son los nombres con una serie desde 1 hasta 89. O sea, digamos, tenemos 89 unidades experimentales. ¿Qué vamos a hacer? A estos row names le vamos a aplicar la primera columna, ¿no? Entonces, decimos que row names es la primera columna. Cuando le volvemos a pedir row names, ¿qué pasa? Y ahora ya no es el 1, 2, 3, sino es el número, que en este caso es el nombre de la unidad experimental. Le pedimos todo el data frame y fíjense que ya a la izquierda lo que están viendo ya no es el 1, 2, 3, 4, 5, sino es el nombre que tiene cada una de las unidades experimentales. Pero ¿qué pasa? Claro, nos sobra la primera columna, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Y nosotros queremos que mb.peces sea mb.peces pero sin la primera columna, que es justamente este menos de acá, ¿no? Si yo le pido solamente ese objeto, entonces lo que estoy teniendo, lo que estoy viendo es, fíjense que ya en la primera columna no tiene el nombre de las unidades experimentales, sino que tiene la latitud. Bueno, esto se lo asignamos a mbpeces y ahora mbpeces es esto. ¿Por qué lo hago así y no lo presento directamente como este objeto ya formateado, con todas las características? Porque siempre forma parte de trabajar digamos, con análisis, darle el formato correcto a un objeto para poder trabajarlo en forma adecuada. Entonces, y los objetos generalmente no vienen con ese formato, vienen con el formato de donde salen, el formato como fue cargado, y nosotros tenemos digamos, esta necesidad muchas veces de, con las herramientas básicas de R, darle ese formato al objeto en particular. Bueno, eso es lo que hicimos recién. Ya tenemos el objeto. Vamos a empezar con lo primero, que es la matriz de correlación. ¿Cómo obtenemos la matriz de correlación de unos datos en particular? Bueno, lo vamos a hacer a través de la función core. La función core lo que nos da es la correlación de Pearson si nosotros no le indicamos algo diferente. La correlación de Pearson va a ser entre la columna 1 y la columna 2. Bien, la columna 1 es latitud y la columna 2 es longitud. O sea, si nosotros graficamos la columna 1 y la columna 2, ¿qué tenemos? Y tenemos, digamos, la distribución espacial, como si lo hubiésemos puesto en un mapa, de las estaciones donde fueron muestreados y donde fueron registradas todas esas especies de peces, ¿no? Tengo la latitud en la vertical y la longitud en la horizontal, que es así como lo graficamos. Y así es como nos ubicamos, porque hacia arriba tendrá el norte, abajo el sur, oeste a la izquierda y este a la derecha. Bien, y esto claramente va a tener una correlación muy baja, y es la que nosotros estamos observando acá. Tenemos una correlación de 0,07. Bueno, para hacer una correlación simple, que es como la hicieron para calcular la correlación de Spearman, no paramétrica, si piden correlación directamente van a obtener la correlación de Pearson. El plot ya lo vimos asociado y claramente no hay correlación, ¿no? Volvemos a verlo. Ahí, fíjense, la correlación es nula. Y claro, no es funcional, ¿no? La relación. Ahora, si nosotros queremos, digamos, calcular la covarianza entre las mismas dos variables, ¿qué va a pasar?
Y también vamos a obtener una covarianza, que acuérdense que la covarianza va entre menos infinito y más infinito. Y tenemos una covarianza de 0,4. O sea, claramente la covarianza es nula porque la dependencia lineal entre una variable y la otra es nula también, ¿no? Por el gráfico que vimos. Ahora, el coeficiente de correlación, acuérdense que lo calculamos siempre como la covarianza, que es la que tenemos ahí. Vamos a llevarlo un poquito más arriba. La covarianza que tenemos ahí, 0,43, dividido el producto de los desvíos estándares de cada una de las variables. Ese es el producto de los desvíos estándares. Cuando nosotros hacemos esta cuenta, nos da 0,0711 y todos los decimales que le siguen. ¿Qué es esto? Y es la correlación que nos había dado la función core. Esto es, digamos, un poco para ver y repetir lo que habíamos visto en la presentación, donde podíamos calcular la correlación o veíamos cómo se calcula la correlación a partir de la covarianza entre dos variables y el producto de sus desvíos estándares. Ahora, también vimos que si calculamos la covarianza para un par de variables en donde ese par es exactamente la misma variable, fíjense acá le pedimos hacer la covarianza de la columna 1 con la columna 1. ¿Qué me da? Me va a dar un número, 1,84. Pero ¿qué les había dicho yo? Que la covarianza de B1 con respecto a B1 es exactamente igual a decir la varianza. Y fíjense, si le pedimos la varianza de B1, o sea, en este caso la columna 1, obtenemos el mismo resultado. Por eso, cuando calculamos la correlación entre una misma variable, ¿qué nos da? 1. ¿Sí? Bien. Y bueno, podríamos poner, ¿no?, la correlación entre la columna 1 y la columna 1, y obviamente nos va a dar 1. Bueno, esto era para, digamos, para poder ver y probar numéricamente las cosas que habíamos visto a nivel teórico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero conseguir la matriz de correlación? ¿Y por qué voy directamente a la matriz de correlación y no paso por la matriz de covarianza, varianza? Porque claramente tengo datos que están medidos en diferentes escalas. Para hacer más llevadero el análisis y más fácil, vamos a trabajar solamente con las 4 primeras columnas, que son latitud, longitud, profundidad y temperatura. Vamos a evaluar cómo estas 4 variables caracterizan o no a este conjunto de unidades experimentales. Bien, bueno, la matriz de varianza-covarianza se obtiene fácilmente dándole a la función core, en vez de darle un par de variables, le damos una matriz, en donde las columnas son las variables. Cuando la función core toma este objeto con tantas columnas como variables existan en el diseño experimental, entonces nosotros ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener la matriz de correlación. Si esto mismo lo hacemos con la función cov, bueno, ¿y qué vamos a obtener? Y vamos a obtener la matriz de varianza-covarianza. Fíjense, acá tenemos la latitud 1,84 en su varianza, que era lo que habíamos obtenido. Y fíjense que acá está la covarianza también que habíamos calculado de 0,43. Tenemos las dos, ¿cómo es? Las dos versiones, ¿sí? Para obtener la covarianza, la matriz de correlación o la matriz de varianza-covarianza. No es tan fácil hacer, digamos, la cuenta que vendría quizás para transformar a la matriz de covarianza, de varianza-covarianza, a la matriz de correlación. Lo sabemos hacer en cuentas de a uno a uno, pero en un producto matricial requiere pensar un poquitito más solamente. No es tan complicado, pero bueno, no es el caso ni el objetivo de esta clase. Bueno, función pairs. La función pairs es una función muy útil para cuando tenemos
que realizar varios diagramas de dispersión al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a la función pairs, bueno, el argumento principal, ¿cuál es? Es también una matriz en donde cada columna es una variable que yo quiero relacionar con las otras. ¿Bien? O sea, yo tengo 4 variables, entonces quiero hacer gráficos de dispersión de todas con todas. Bueno, la función pairs lo hace y lo presenta de esta manera. Acá tenemos la función pairs, donde rápidamente hace cosas que nosotros decimos, oh, a mano nos dice yo un montón. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se lee? Acá tengo la latitud. La latitud hacia abajo va a estar siempre, fíjense, miren acá abajo, la latitud va a estar como la X. En esta columna la longitud va a estar como la X. En esta columna la profundidad va a estar como la X. Y en esta columna la temperatura va a estar como X. Si leo a la temperatura de la derecha hacia la izquierda, va a estar como Y. Y así con todos. Con lo cual tenemos la combinación de todos con todos, pero aparte lo tenemos cambiado de eje. O sea, digo, bueno, mira, la temperatura puesta como Y o puesta como X. ¿Y por qué es importante o interesante ver esto? Y porque en algunos casos la temperatura es una variable que puede dominar a otras o depender de otras. En algunos casos domina, en otros casos depende. Bueno, por ejemplo, la profundidad puede depender de la latitud o de la longitud, ¿no? Por ejemplo, puede depender más de la longitud, en el caso de la costa argentina, a medida que nos vamos alejando de la costa vamos teniendo una mayor profundidad. Un poquito lo que se ve acá, ¿no? En este caso sería. Bueno, pero también la temperatura puede depender en algún punto de la profundidad. ¿Por qué? Y bueno, depende de la temporada del año, puede haber una mezcla térmica en toda la columna de agua o puede haber una termoclina donde tengamos una cierta temperatura a una profundidad y donde cambia abruptamente a otra temperatura o otro promedio de temperatura a otra profundidad. Y eso lo podríamos ver en estos gráficos. Bueno, hay un montón de cosas. Acá vemos rápidamente también donde podríamos estar teniendo las mayores correlaciones. Acá temperatura y latitud, y acá la temperatura y latitud, pero con el gráfico invertido. ¿Sí? Entonces es muy útil la función pairs porque rápidamente podemos ver las relaciones gráficas y posibles correlaciones de todos con todos. Que una correlación, digamos, la podamos detectar, observar, visualizar, no quiere decir que sea significativa hasta que hagamos una prueba para ρ, para poner a prueba si es significativamente distinto de 0. Bueno. Después podemos observar la distribución de cada una de las variables usando par, ¿no? Abrimos una ventana de 2×2 y después aplicamos el histograma con la función apply a el objeto que nosotros estamos analizando a través de las columnas, que es indicando el argumento 2, y le aplicamos a cada columna ist. 2 no es un argumento caprichoso, no es que 2 lo eligieron porque, bueno, 2 y es las columnas y 1 es la fila. Si 2 se refiere a que el apply, la función ist, se va a aplicar a la combinación de la segunda dimensión. En este caso, que son las columnas, ¿no? La primera dimensión
son las filas y la segunda dimensión son las columnas. No queda supeditado el apply solamente a objetos de dos dimensiones. Por eso no se habla de un argumento call o rows. Se habla de un número. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un objeto de tres dimensiones, quiere decir que voy a tener una estructura de dos dimensiones, por ejemplo, una matriz de tres filas por dos columnas, y voy a tener una tercera dimensión que serían cuántas matrices de tres filas por dos columnas, ¿no? Entonces sería 3 por 2 por 4, sería que tengo matrices de 3 por 2 y de esas matrices tengo 4. Entonces yo podría aplicar alguna función a cada una de las matrices, ¿verdad? Entonces la función tendría que ser aplicada a ¿qué? A la matriz, que sería compuesta por la dimensión 1 y la dimensión 2. Entonces el histograma en apply se le haría que a cada matriz, a todos los elementos de cada matriz de 3 por 2, a través de todas las matrices que existen. Pero bueno, eso lo menciono porque a veces parece como un misterio, ¿no? Ese 2 ahí, y tiene una explicación. Entonces, cuando aplico el histograma a las cuatro columnas, obtengo 4 histogramas, que son: el primero que tengo acá es de latitud, el segundo es de longitud, el que está acá es de profundidad y el que está acá abajo a la derecha es el de temperatura. Si queremos obtener o saber cómo se fue dando cómo fue eligiendo, bueno, empieza de izquierda a derecha, ¿no? Y va eligiendo el histograma y se lo va asignando. Entonces, en la primera columna era la latitud, la segunda columna era la longitud, la tercera era la profundidad y por último la temperatura. Bueno, vemos que tenemos distribuciones diferentes. La distribución de la latitud y la longitud no son variables aleatorias, porque son variables totalmente elegidas, pero siempre dan idea de, digamos, de la extensión y digamos, la concentración de puntos en ciertos lugares. Después tenemos la distribución, por ejemplo, de la profundidad, que sí habla sobre una distribución de una variable que tiene un comportamiento en particular. Esto es un comportamiento de una distribución, digamos, claramente asimétrica, con una asimetría positiva hacia la derecha. Y la temperatura también tiene este comportamiento, pero no es un comportamiento tan ordenado, por ejemplo, como el de la profundidad. Aparte estamos hablando quizás de una variable como la profundidad, que sería, digamos que es una variable más bien rígida, ¿no? Como decir, bueno, la altura, voy avanzando en una montaña hacia la cima y voy registrando la altura. Es una variable un poco más geométrica que la temperatura, que tiene variaciones, digamos, un poquito más, con mayor variabilidad, valga la redundancia. Bien, entonces siempre hacemos le damos un vistazo a lo que sería la distribución, a lo que sería el aspecto descriptivo de cada una de las variables. Cuando son un montón, bueno, tenemos que hacerlo de a poco. No es tan fácil hacerlo cuando son muchas variables. Por otro lado, podríamos usar Boxplot para evaluar la distribución. En este caso tenemos el Boxplot de la latitud, el de la longitud arriba a la derecha, el de la profundidad abajo a la izquierda y el de la temperatura abajo a la derecha. En este caso, si uno no es si no está muy entrenado en leer los boxplot, es quizás un poco difícil poder imaginarse
los histogramas que acabamos de ver a través de ver estos boxplots. Sí se ve, por ejemplo, en la profundidad una tendencia a tener valores más concentrados a valores menores, ya que la mediana está tirada hacia el inicio de lo que sería el box, que es el que agrupa el 50% de los datos de la distribución. Por ejemplo, la temperatura, acá a la derecha, está mostrando una distribución un poco más simétrica, en donde la asimetría se ve más que nada por el acercamiento que tiene el 50% de la distribución a los valores más extremos menores observados. Bueno, una de los, digamos, el supuesto fundamental que tiene el análisis de componentes principales es que los datos se distribuyen normalmente. Más que los datos se distribuyen normalmente, o más que cada variable se distribuye normalmente, es que el dato, que es la matriz observada, tiene una distribución con y normal multivariada, que es la que vimos, y que es la que sostiene todas las cuentas que se hacen para poder obtener los resultados numéricos del análisis de componentes principales. ¿Y qué es esto? Bueno, son las propiedades que tienen las matrices de varianza-covarianza y sobre las cuales se apoya todo lo que es el análisis de componentes principales. Con lo cual, la distribución, digamos, normal de los datos es fundamental. Pero, así como no existe un test, una prueba que evalúe, por ejemplo, una distribución normal bivariada para una correlación, bueno, menos existe una para multivariada. Con lo cual, para por lo menos tener algún tipo digamos, de idea sobre el cumplimiento de este supuesto, se hace una prueba de Shapiro para cada una de las variables observadas. Entonces, con la función apply y sobre las columnas se aplica el test de Shapiro. Limpiamos la consola y vemos que la latitud tiene una distribución normal, ¿cómo es? La longitud no, la profundidad, perdón, presenta una distribución normal y la temperatura no. Bueno, ¿qué pasa cuando algunas sí y otras no? Bueno, se va a intentar hacer ciertas transformaciones para poder alcanzar la normalidad. El tema es que, bueno, a algunas le podemos hacer la transformación y a otras no. No podemos. No podemos hacer a unas sí y a otras no. La transformación se aplica a todas las variables o no se aplica. Las más comunes son, bueno, el logaritmo, la raíz cuadrada, el seno, y hay otras transformaciones un poco más complejas que están disponibles para poder ser usadas y alcanzar el supuesto de normalidad. El problema con las transformaciones es que después hay que hacer interpretaciones sobre los valores transformados. Bueno, y no es tan fácil, porque cambian muchas cosas cuando nosotros transformamos los datos. Bueno, pero tenemos como es la herramienta de Shapiro para poder evaluar en principio la normalidad. ¿Qué pasa si no se cumple normalidad? Bueno, ¿qué pasa si no se cumple normalidad en una de 4, en una de 5, en una de 6, 2 de 8? Hay que evaluarlo, hay muchas
mucha bibliografía escrita sobre esto, pero cuanto mayor es el nivel de cumplimiento del supuesto, mayor es la confianza que nosotros tenemos en la prueba. Recuerden que el PCA no es una técnica inferencial, con lo cual no aparecen las figuras de la potencia, del nivel de significación, o sea, no hay errores asociados. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo a prueba ninguna hipótesis. Entonces, no, no hay eh, digamos, un peligro sobre cometer errores de tipo inferencial. Sí, quizás hay incertidumbre sobre si la componente está representando o no la varianza que dice que está representando. Bueno, vayamos ahora a la aplicación de la función printcomp. La función printcomp es una función que trae el paquete básico del R y que sirve básicamente para hacer análisis de componentes principales. En principio necesitamos dos argumentos importantes. El primero es la matriz de datos, tal cual la estamos viendo acá. La matriz de datos es latitud, longitud, temperatura, profundidad y temperatura a lo largo de 89, a lo largo de 89 unidades experimentales. Después, segundo argumento importante, el argumento core. ¿Qué es el argumento core? El argumento core nos está diciendo, vamos a hacer las cuentas basándonos en una matriz de varianza-covarianza o vamos a basar las cuentas en una matriz de correlación. ¿Por qué es importante esto? Porque al basarnos en una matriz de correlación, lo que estamos haciendo es, digamos, ponderar las relaciones entre las variables independientemente de su escala. Entonces, vamos a relacionar, por ejemplo, una variable como la temperatura, que tiene un rango de 3,95 a 0, a 7, creo que los valores máximos, no, ni siquiera, 4, con otra variable que va de a cientos, como es la profundidad, y otra variable que va digamos, que transita la magnitud de las decenas. Entonces, esto hace que los análisis tengan ciertas deformaciones en cómo nosotros vamos a visualizar los datos. Cuando tenemos variables que están medidas en diferentes escalas, es recomendable, excepto algún objetivo en particular, siempre es recomendable utilizar la matriz de correlación, y esto lo vamos a indicar dándole al argumento core un true. Bien, cuando el argumento core es true, entonces el análisis se hace a través de una matriz de correlación y las escalas no van a importar, sino que van a importar solamente las relaciones entre las variables. Bien, bueno, aplico la función printcomp y la función printcomp, ¿qué hace? Se la asigno a un objeto. Bien, como hacíamos, por ejemplo, con la función glm. Aplicábamos la función glm y se le asignábamos un objeto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos algún tipo de análisis en el R genera el análisis, pero hay un montón de cosas que se generan posteriormente a ese análisis, ¿no? Podemos pedir, como pedíamos en el GLM, un summary, o sea, digamos que nos resuma las cuestiones importantes del análisis de GLM. Bueno, esas cuestiones importantes eran los coeficientes,
los coeficientes estimados, sus desvíos estándar, si son significativamente distintos de cero o no, el acá y otra información importante. Cada uno de esos elementos tiene un nombre adentro de ese gran objeto que era GLM o G1. Bueno, en este caso el objeto es MVP. Si nosotros le pedimos al R que nos dé los nombres de MVP, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener varios nombres. Vamos a tener SD. ¿Qué es eso? Esa es desviación estándar, ¿no? Standard Deviation. Bueno, después tenemos esto que se llama loadings. Vamos a ver qué es. Center, scale, nops. Bueno, eso es fácil. Los scores, ¿no? Y el call. Bueno, vamos a trabajar con qué primero. Bueno, vamos a trabajar primero con la desviación estándar. La desviación estándar, ¿se acuerdan que hablábamos que la primer componente tomaba o se formaba a través de un eje que captaba la mayor variabilidad de los datos? Bueno, y después venía la segunda componente con la variabilidad que le seguía y así hasta la última componente. Y acá algo importante. ¿Cuántas componentes podemos tener? Y podemos tener como máximo el número de componentes igual al número de variables. ¿Está bien? Siempre vamos a poder generar como máximo el número de componentes igual al número de variables. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es digamos, hacer cambio de variables. Entonces cambiamos la variable A por la componente 1. Perdón, generamos una nueva variable que es la componente 1. Después generamos otra nueva variable que es la componente 2. Ahora, los datos estaban graficados en 3 variables, pongamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos el cambio de variable a las componentes, son nuevas variables, pero no podemos graficarlos en más de 3 componentes. ¿Por qué? Porque no hay más información. Están graficados en 3D. No podemos graficar datos que estaban graficados en 3D, graficarlos en 4D. Porque no hay con qué graficarlos. Y esto es lo que pasa. Si los datos originalmente tenían 3 variables, quiere decir que lo podemos graficar hasta en 3D. Sean componentes, sean las variables o sean lo que sea. Bien, entonces, ¿cómo sabemos la desviación estándar de cada una de las componentes? Así, ¿no? Ponemos el nombre del objeto al cual le asignamos el printcomp, pesos y el nombre que ya nosotros se lo extrajimos prediéndole los names. Bueno, ahí tenemos, fíjense, la componente 1 tiene 1,37 de desviación estándar, la 2 1,17 y así hasta la 4. Fíjense que a medida que van subiendo en componentes van bajando en desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque la primera componente siempre o las componentes, perdón, se las ordena de mayor a menor en términos de sus varianzas. Acá da la desviación estándar. ¿Está bien? Nosotros podemos calcular la varianza fácilmente como lo tenemos acá abajo, ¿no? Agarramos y le decimos, bueno, lo hacemos al cuadrado, tac. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cada componente, es importante, muy importante, saber qué porcentaje de la varianza explica cada componente. Porque a medida que la componente explique mayor porcentaje de la varianza, quiere decir que esa componente toma un protagonismo mayor en explicar la separación de los datos. Si una componente explica el 100% de la varianza, quiere decir que todos los datos están sobre esa componente y que todos los datos se explican solamente a través de esa componente. Entonces es importante ver cómo se relacionan en términos de porcentaje. Bueno, eso lo hacemos fácil. ¿Por qué? Porque calculamos la varianza, la suma de las varianzas,
en este caso nos da 4, y que a cada una la dividimos por la suma de la varianza y la multiplicamos por 100. Cuando hacemos eso, tenemos lo siguiente. ¿Qué es? Bueno, es el porcentaje que tenemos acá. La componente 1 explica el 47%, la componente 2 el 36%, la 3 el 14% y la componente 4 explica el 4% de la variabilidad. O sea, que explica muy poco. Y explica, por ejemplo, la componente 1 explica más de 10 veces la componente 4. ¿Cuál es el límite para saber cuántas componentes vamos a usar para describir el resultado? Bueno, hay muchos criterios. Uno es el criterio del bastón roto. Vamos a verlo, digamos, superficialmente. Pero no son criterios inferenciales. No vamos a tener ningún valor asociado para decir significativamente distinto de 0 o no, o hasta acá llegamos, digamos, son siempre indicadores numéricos. Ahora, sí es importante acá ver que por lo menos las componentes que nosotros usemos expliquen hasta un 80% de la varianza, ¿no? Entonces, entre la componente 1 y la componente 2 llegamos hasta por ahí nomás al 80%. Bien, ahora vamos a seguir. Los loadings, ¿se acuerdan cuando le pedimos los nombres y aparece loadings? Bueno, los loadings son las cargas, ¿no? Son las cargas, son los autovectores. Bien, entonces si nosotros le pedimos los autovectores, nos tenemos que concentrar en este cuadro que tenemos ahí. Esta columna es el autovector para la componente 1, ¿sí? Lo que sería alfa 1, alfa 2, como mostramos en la teoría, pero acá sería alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Y ustedes dicen, hey, ¿y el alfa 3 dónde está? No aparece. Bueno, no aparece porque es muy cercano a 0. Entonces el R no lo muestra. No tenemos forma de poner a prueba si es significativamente distinto de 0 o no. ¿Por qué? Porque no es un valor estimado. Porque no es un valor que surge de un proceso, por ejemplo, de máxima verosimilitud. Estos valores surgen de aplicar un método matemático para resolver un sistema de ecuaciones. Y es el valor que da. No hay otra cosa. Pero podemos evaluar de esta manera qué variable tiene más o menos peso dentro de una componente. Si observamos la componente 1, las variables que tienen más peso son la latitud y la temperatura. Pero fíjense que la latitud tiene un peso de .643 y la temperatura tiene un peso de menos .695. Digamos 64, 69, pero interesante que hay un signo cambiado, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? Y que en la componente 2, las que mandan son la longitud y la profundidad. Bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Porque era lo que también veíamos en la teoría. La componente 1 explica una separación en particular. Cuando ya esa separación en particular, esa gran variabilidad, la primera gran variabilidad, ya la explicó la componente 1, la segunda gran variabilidad la explica la componente 2 y lo que dice la componente 2 es que esa segunda variabilidad se explica a través de las diferencias que aportan la longitud y la profundidad, ¿no? La componente 1 se está explicando por las diferencias de temperatura y latitud, y la componente 2 explica por las diferencias de longitud y profundidad. Bien, bueno,
Esas son las que explican más. ¿Y temperatura aparece? Nada, no tiene nada. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy cercano a cero ese valor del autovector. Bueno, ¿qué muestran los scores? Bueno, los scores muestran tal cual los valores donde se ubica cada una de las unidades experimentales a lo largo de la componente 1. Eran los puntitos blancos sobre la componente 1 o los puntitos amarillos sobre la componente 2 de los gráficos que les había mostrado en la teoría. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, justamente su ubicación, ¿no? Para la unidad experimental 356, la ubicación es menos 286. Acuérdense que estos datos son datos, digamos, calculados con una transformación z. Ustedes dicen, ¿pero por qué da menos? Y porque hay datos negativos. ¿Cuáles son los datos negativos? Los datos que son menores a la media. ¿Cuáles son los datos positivos? Los que son mayores a la media. Los datos. Este es el score. El score surge de hacer la cuenta. De hacer la cuenta usando la fórmula de la componente. La fórmula de la componente es 0.63 por el valor de la latitud más 0.32 por el valor de la longitud más un 0,000 algo por el valor de la temperatura más, que sería en este caso menos, 0.69 por el valor de la temperatura. Todas estandarizadas, 0,1. Cuando se hace la cuenta para la unidad experimental 356, se suman todos esos términos, me da como resultado menos 2,86, que es la posición de la unidad experimental 356 a lo largo de la componente 1. Estos scores representan algo interesante, porque la componente es esa recta que pasaba a través de los datos y que yo les decía, bueno, que representaba la mayor variabilidad. Claro, pero la variabilidad calculada con qué? Calculada con la longitud, con la latitud, con la temperatura, con la profundidad. No, es la variabilidad calculada con todos los scores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo acá hago una cosa. Agarro todos los scores y le digo, calculame la varianza de los scores, ¿no? Entonces, la varianza de los scores me da 1,90, 1,40, 0,56, 0,16. Pero, si yo les muestro las variabilidades que se calcularon para cada componente, y fíjense, son muy parecidas, ¿no? La diferencia es realmente muy pequeña. ¿Por qué? Porque justamente la variabilidad de cada componente surge de la variabilidad de los scores que aportan a esa componente. Entonces, si yo calculo el porcentaje de variabilidad de las varianzas que surgen del análisis de PCA, me da 47, 34, 64 y así. Y si yo hago lo mismo, pero con las variabilidades de los scores, ¿qué pasó? Lo pueden hacer ustedes. Acá usamos estos datos y acá usamos estos datos. Había una pequeña diferencia en la varianza que surgía del análisis de componentes principales
y también con respecto a las varianzas de cada score. Pero cuando calculamos los porcentajes, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque justamente los scores son los que están representando las variabilidades dentro de cada componente.